nos podría un poco sorprender. ¿El azúcar es una ladrona? Y si es una ladrona, ¿qué es lo que roba? De eso vamos a hablar hoy. La Biblia es un libro maravilloso. No es cualquier libro, es el libro de los libros. Contiene la mente y el carácter de Dios. Personalmente, me deleito cuando leo todas sus páginas, pero en especial me gustan los escritos del apóstol Pablo. Su vida es un ejemplo para nosotros. Él pasó de ser perseguidor y asesino de cristianos a convertirse en el hombre que más libros escribió en las Sagradas Escrituras. De los 27 libros que se agrupan en el Nuevo Testamento, él escribió 14, o sea, más de la mitad. ¿Cómo pudo Dios utilizarlo para hacer algo tan grande? Pues porque él de tal manera anonadó su yo que dejó que la gloria de Dios brillara en sus vidas. En una de esas hermosas y sabias cartas que él escribió en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Únicamente habiendo dejado nuestro yo de un lado, podemos permitir que la gloria de Dios brille en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Vamos a estar hablando hoy del azúcar, porque es un tema importante y que tiene una relación directa con nuestra salvación. Cuando miramos las estadísticas y vemos el nivel de consumo de este alimento, realmente nos sorprendemos porque es bien elevado. Fíjense en este mapa. Estados Unidos está a la cabeza de los países que consumen azúcar. ¿Tiene esto alguna repercusión en la salud? ¿Y qué pasa con la salud espiritual y emocional de las personas? De todas esas cosas vamos a estar hablando hoy. Dijimos en nuestro tema pasado que hay dos conceptos que debemos tener claros. Uno es alimento y el otro es comestible. A priori puede parecer lo mismo, pero la realidad es que no lo es. Cuando nos dirigimos al diccionario, en este caso consulté el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y buscamos el concepto de ambos vocablos, esta es la definición que nos llega. Alimento: conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para nutrirse y para subsistir. O sea, tiene que tener dos objetivos, dos finalidades: nutrirse y subsistir. Y en esta categoría podríamos enmarcar todo lo que Dios desde un inicio, en Génesis 1:29, nos dio para que nos sirviera de alimentación. Esos son los alimentos. Pero en cuanto a comestibles se nos dice lo siguiente, que se puede comer. Cualquier cosa que se pueda comer es un comestible y no tiene necesariamente que nutrirnos y subsistir y hacernos subsistir o permitirnos subsistir. Por eso, dentro de esta categoría pueden entrar muchas cosas. Por ejemplo, un chicle, una hamburguesa de McDonald's, una Coca-Cola, un pedazo de queso. Esos son comestibles. Estos conceptos son básicos para que podamos entender qué cosa es el azúcar. Y vamos a hablar en estos momentos para definir el azúcar blanca o refinada, porque es la que más se consume. ¿Qué es? El azúcar es un comestible, no es un alimento, es un comestible que se obtiene como resultado de un tratamiento químico múltiple que procesa el jugo de la caña azucarera o de la remolacha azucarera y cuyo consumo origina una serie de problemas y alteraciones en la salud. También se le denomina sacarosa refinada. No es un producto natural, sino químico, y como tal tiene un nombre: C12H22O11. El proceso de refinamiento al cual es sometida la caña de azúcar o la remolacha azucarera hace que las materias primas se pierdan, porque se pierden todas las vitaminas, las enzimas y los minerales que inicialmente están contenidos en ellos.
porque el refinamiento no es más que un proceso que trae consigo el empobrecimiento del producto original. El diccionario de la nutrición define a los alimentos refinados como el alimento tratado o modificado mediante algún proceso físico o químico con el fin de eliminar alguna parte o componente. Durante ese proceso de refinado se pueden perder, como hemos dicho antes, sustancias como la fibra o algunas vitaminas. O sea, debe quedarnos claro que el refinamiento no es más que un proceso de empobrecimiento del producto original. Hay una idea general pero que es la que vamos a plantear ahora, pero vamos a ir desarrollando, y es la siguiente. Cuando consumimos azúcar, estamos hablando en este momento de azúcar refinado, sacarosa, el sistema inmunológico se debilita durante 6 horas como promedio, lo que lo hace más vulnerable a los gérmenes, a los virus y a las bacterias nocivas. El azúcar no solo no nos aporta nada desde el punto de vista nutricional, sino que le roba al organismo nutrientes como minerales y vitaminas, en especial los del grupo B. Y los del grupo B son esenciales para nuestra salud mental. Eso es un concepto que debemos tener también claro. El azúcar no solo no nos aporta nada, sino que cuando entra a nuestro organismo roba la gama de vitaminas y minerales que es esencial para nuestra salud. De ahí el tema o el título del tema de hoy, que es azúcar, una ladrona refinada. No solo es una ladrona, es una ladrona profesional. Cuando leemos el libro Conducción del Niño, que es un libro que todos los padres cristianos deberían leer, porque junto con la Biblia nos muestran las pautas que Dios quiere para la educación de nuestros hijos, en sus páginas 338 y 339 encontramos lo siguiente. El conocimiento de la fisiología y la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Y en el libro Consejos sobre la Salud también se nos dice, en la página 38, es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los niños. Quien nos está hablando a través de estas citas no es Elena G. de White, no es la hermana Elena G. de White. Ella fue inspirada por Dios para hacernos llegar un mensaje que viene directamente del cielo. Es el Espíritu de Dios quien nos está hablando y nos está diciendo que pese que es su deseo de que sus hijos sean hijos instruidos, lo más importante para nosotros no es estudiar matemática, literatura, ciencia o historia de la humanidad. Lo más importante es estudiar fisiología. ¿Por qué? ¿Qué es la fisiología? Es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres vivos. Nosotros necesitamos saber cómo somos y cómo funcionamos para podernos mantener en el mejor estado de salud posible. Porque si no conocemos nuestro funcionamiento, podemos estar tomando decisiones que consideramos que son correctas y que nos pueden estar afectando a nosotros y a nuestros seres queridos. Cuando nosotros empezamos a estudiar la fisiología, vemos un concepto que también es muy importante. El cuerpo necesita metabolizar todo lo que ingiere, todo, sin excepción. Y en el caso del azúcar blanca, para poderla metabolizar, el organismo requiere de 2 elementos fundamentales. Por una parte, vitamina B1 y por otra parte, de calcio. Estos elementos, los dos, están ausentes en el azúcar refinado. ¿Por qué son importantes la vitamina B1 y el calcio para nuestro cuerpo? Vamos a detenernos un momento para comprender este importante asunto. Empezando por la vitamina B1 o tiamina. Juega un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente para producir energía, además de participar en el metabolismo de las grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Es esencial para el crecimiento y para el desarrollo normal y ayuda a mantener el funcionamiento de nuestro corazón, del sistema nervioso y del aparato digestivo. O sea, la vitamina B1 o tiamina es fundamental para la salud de nuestro cuerpo y también de nuestra mente. En el caso del calcio es más conocido. Todos sabemos y se nos dice desde pequeño que tenemos que tomar suficientes cantidades de calcio para tener dientes y huesos sanos. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué es importante el calcio y qué hace?
El calcio es un mineral y es el más abundante que se encuentra en nuestro cuerpo. Los dientes y los huesos son los que contienen la mayor cantidad. Los tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo contienen el resto del calcio. Es uno de los minerales más importantes para el cuerpo humano. Ayuda a formar y a mantener dientes y huesos sanos. Los niveles apropiados de calcio durante toda una vida pueden ayudar a prevenir la osteoporosis, que es un mal demasiado frecuente en el mundo occidental. El calcio ayuda además al cuerpo con el desarrollo de huesos y dientes fuertes, como hemos dicho, la coagulación correcta de la sangre, el envío y recepción de señales nerviosas, ayuda a la contracción y relajación muscular, a la secreción de hormonas y otros químicos y al mantenimiento de un ritmo cardíaco normal. O sea, tanto vitamina B1 como calcio son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y hemos dicho en un principio que el azúcar blanca, el azúcar refinada, cuando entra a nuestro cuerpo, se roba literalmente la gama de estos productos que hemos mencionado. ¿Qué sucede entonces cuando tomamos azúcar? Pues lo que sucede es que viene una reacción en cadena. Dentro de nuestro organismo se produce una gran demanda de estos dos elementos, lo que trae como resultado serias carencias de los mismos. El cuerpo tiene mecanismos compensatorios que de inmediato se ponen en marcha para de alguna forma restablecer ese equilibrio que se ha perdido. Por ejemplo, para resolver el problema de la deficiencia de calcio, recurre al que está almacenado en huesos y dientes, lo cual convierte al azúcar refinada en un poderoso descalcificante. El problema se agrava cuando estos productos se consumen junto con otros alimentos, entre comillas, refinados, tales como la bollería o los pasteles hechos también de harina blanca o refinada. Está científicamente comprobado que el consumo de azúcar blanca refinada, ya sea en forma directa o indirectamente a través de los alimentos que la contienen, como es el caso de caramelos, helados, galletas, tartas, mermeladas y jaleas, chocolates, gaseosas y bebidas azucaradas y repostería en general, afecta no solo la salud física, sino también la salud psíquica de los seres humanos. Este hecho tiene una explicación muy sencilla. La vitamina B1, que dijimos que era fundamental para nosotros y que el azúcar se la roba, es imprescindible para la vida e interviene en múltiples procesos fisiológicos y metabólicos. Sin ella sería imposible transformar los alimentos ingeridos en primer lugar en energía y después en nuestra propia materia constituyente. Además, facilita la asimilación de glucosa por parte del cerebro. Hemos dicho más de una vez que el cerebro se nutre de dos elementos fundamentales. Por una parte está la glucosa y por otra parte está el oxígeno. Esa glucosa que necesita el cerebro no es cualquier fuente de azúcar, sino es aquella que viene de fuentes que además tienen fibra. No es otra que las frutas. La glucosa y el oxígeno ya sabemos que son los alimentos básicos del cerebro y los consume los dos abundantemente. Pues cuando la azúcar refinada entra al cuerpo, literalmente se la roba. Se roba la vitamina B1 disponible en el mismo, creando un déficit tremendo, lo cual suscita una crisis interna de grandes magnitudes que repercute de manera directa sobre el sistema nervioso, cuya capital es el cerebro, único órgano que Dios nos ha dado, no solo para regir las funciones de todo nuestro cuerpo, sino para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Entonces aparecen problemas de pérdida de memoria, de depresión, de ansiedad, de insomnio, de hormigueo, palpitaciones, nerviosismo, pinchazos, tics nerviosos y muchos más. Por otra parte, debemos saber que la carencia de vitamina B1 impide que se metabolice de forma adecuada los hidratos de carbono, estimulando fermentaciones y putrefacciones en los intestinos, lo cual favorece la proliferación de parásitos intestinales. Por eso las personas y los niños que toman tanta azúcar casi siempre tienen parásitos intestinales. Hace mucho tiempo el Espíritu de Dios, a través de nuestra querida hermana Elena G. de White, nos advirtió en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 389, de lo siguiente: el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y eso anula la mente y por tanto trae mal humor.
Si algo me gusta es ver cómo la ciencia habla. Y la ciencia muchas veces y con mucha frecuencia en los últimos años está hablando para comprobar o para demostrar que lo que se nos dijo en la Biblia desde hace tanto tiempo es cierto. Quiero hacer referencia a algunos estudios, algunos planteamientos que han hecho profesionales del sector de la salud. Es el caso del doctor William Coda Martin, que fue el primer científico que definió la azúcar refinada como un veneno. En 1957 este doctor intentó contestar esta pregunta: ¿cuándo una comida es alimento y cuándo veneno? Su definición de veneno fue: médicamente, cualquier sustancia que aplicada al cuerpo, consumida o desarrollada dentro del mismo, causa o pueda causar enfermedad. El doctor Martin clasificó al azúcar refinada como veneno porque carece de toda fuerza viva y vitaminas y minerales, y añadió que lo que queda después del proceso de refinación son carbohidratos refinados que el cuerpo no puede utilizar porque no contiene proteínas, vitaminas ni minerales. La naturaleza los provee, él añadió, en cada planta en cantidades suficientes para metabolizar los carbohidratos específicos de dicha planta. No sobra para otros carbohidratos añadidos. Cuando el carbohidrato se metaboliza de forma incompleta, da lugar a la formación de metabolitos tóxicos como el ácido pirúvico y azúcares anormales que contienen 5 átomos de carbono. El ácido pirúvico se acumula en el cerebro y en el sistema nervioso, y los azúcares anormales en las células rojas de la sangre, interfiriendo la respiración celular. Como no pueden obtener suficiente oxígeno para sobrevivir y funcionar normalmente, con el tiempo, algunas de las células mueren, lo que interfiere con el funcionamiento de una parte del organismo y es el comienzo de una enfermedad degenerativa. De esta manera, el doctor William Coda Martin se refirió a los estragos que el azúcar refinada causa en nuestro cuerpo. Acudí a otro facultativo, el doctor David Reuben. En su libro respondió a la pregunta de si se debe considerar la azúcar blanca refinada como un alimento de la siguiente forma. Aprovecho para comentar que el libro que este destacado facultativo escribió se titula Todo lo que usted siempre ha querido saber acerca de la nutrición. Entre sus páginas 207 y 235, haciendo un estudio sobre el azúcar refinado y su impacto sobre el organismo, él dijo lo siguiente: imposible, porque el azúcar blanca refinada no es un alimento, es una sustancia química pura extraída de fuentes vegetales. La azúcar refinada no tiene vitaminas, no tiene minerales útiles, no tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, no tiene proteínas, no tiene grasa, no es de ningún beneficio para la alimentación humana. E irónicamente añadió: de no ser por todo eso, es bueno. En esa misma fuente, y respondiendo a otras preguntas, el facultativo añadió: ¿el azúcar no es una fuente excelente de energía? La respuesta es: sí lo es, pero no del tipo de energía que usted desea. La verdad es que el azúcar lo único que hace es engordar, y todavía peor, si usted se siente cansado y falto de vigor, un terrón de azúcar refinada lo único que hará será hacerlo sentir más aletargado y le provocará un apetito voraz. ¿Cómo es posible que el azúcar nos haga sentir aletargados? Muy fácil. La sucrosa, o sea, la azúcar blanca refinada, es una combinación de dos azúcares simples, la glucosa y la fructosa. La corriente sanguínea absorbe la glucosa y el exceso de esta se almacena en el hígado. La glucosa es la gasolina del cuerpo y debe existir una cantidad constante de ella para poder realizar cualquier trabajo, como es el funcionamiento de los músculos, los movimientos físicos, la digestión, los latidos del corazón y hasta el acto de pensar. Como resultado se llevan a cabo una serie de mecanismos complejos en el organismo para mantener en un mismo nivel la concentración de glucosa dentro de la corriente sanguínea. Esta concentración es de un promedio de 100 miligramos de glucosa por cada 100 mililitros de sangre, lo cual viene a ser aproximadamente 1 gramo de azúcar por cada litro. Si la concentración de azúcar en la sangre sube a ese nivel, el páncreas empieza a liberar una sustancia química llamada insulina para neutralizar la glucosa y bajar su nivel en la sangre.
Si la concentración de glucosa en la sangre baja mucho, el hígado, donde hay glucosa almacenada, libera este azúcar en forma de una sustancia llamada glucógeno. Teniendo este mecanismo básico en mente, es fácil darse cuenta de cómo la azúcar refinada afecta al organismo. Digamos que usted ha tenido un día muy difícil en la oficina y a las 3 de la tarde se siente exhausto, pero todavía faltan 2 horas para salir. Entonces recuerda los anuncios de las páginas completas que hablan de que el azúcar es energía. Usted lo cree y se bebe una taza de café con mucho azúcar y quizás se devore 2 barras de caramelo al mismo tiempo. Acaba de congestionar su organismo con casi 100 gramos de azúcar pura y la glucosa de la sangre de repente sube hasta 180 miligramos por ciento. Se ha ocasionado una diabetes temporal o expresado con más delicadeza, una hiperglucemia. Usted se siente débil, cansado y totalmente carente de energía. Si tiene suerte, su páncreas empezará desesperadamente a producir insulina para contrarrestar la sobredosis de azúcar. Y en 1 hora, más o menos, se empezará a sentir mejor. Probablemente habrá gastado $1, le habrá extraído a su páncreas su preciosa insulina y se habrá saturado de 750 calorías que no necesitaba ni deseaba. Además, la cantidad exagerada de insulina secretada por el páncreas ocasiona que usted empiece a sentir un hambre increíble. Así se refirió este doctor a el impacto tremendo que el azúcar refinada tiene en nuestro cuerpo. Por eso conocer la fisiología es tan importante para poder preservar la salud, porque cuando nosotros conocemos estos mecanismos de cómo actúa dentro de nuestro cuerpo todo aquello que ingerimos a través de la alimentación, pues tomamos conciencia de que realmente debemos descartar aquello que nos está dañando a nosotros y a nuestros familiares. Por su parte, el doctor Brocken, en su libro Azúcar, Azúcar, que es un libro que les recomiendo de la editorial Integral, confirmó que el azúcar es un carbohidrato vacío y que dado que no tiene vitaminas ni minerales, cuando entra en nuestro organismo se las roba, como hemos dicho anteriormente. La azúcar refinada en su libro ha sido bautizada con el nombre de ladrón de vitaminas. Hay otro médico, otro destacado científico, Otto Heinrich Warburg, que fue Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1931 por descubrir el metabolismo de los tumores, que el metabolismo de los tumores malignos depende del consumo de glucosa. Y este facultativo en sus estudios, en varios de ellos, expresó las siguientes ideas. El cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Si hay algo importante para nosotros, es saber qué cosa es el cáncer y por qué se forma, porque se ha convertido en una verdadera epidemia en la sociedad moderna, sobre todo en el mundo occidental. ¿Por qué es consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico, como expresó él? Él lo explica. Una alimentación antifisiológica, o sea, una dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, y aprovecho para recordar que hemos dicho en anteriores ocasiones que nuestra sangre debe ser alcalina, no ácida, porque una sangre alcalina es una sangre oxigenada que está llena de los nutrientes que nosotros necesitamos. En un ambiente alcalino la enfermedad no se puede desarrollar. Siempre que hay enfermedad es porque la sangre está ácida y no alcalina. Él dijo que una alimentación antifisiológica, una dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez y este, a su vez, provoca la expulsión del oxígeno de la célula. Él afirmó que la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, tiene también el otro. También dijo que las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Añadió que privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa. Y que todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Es una regla sin excepción. Siempre que hay cáncer hay un entorno de no oxígeno.
Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Por otra parte, en su obra El metabolismo de los tumores, este autor, este médico, ganador de premio Nobel por su descubrimiento, demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, como mencionamos. Por una parte, la acidosis, y por otra parte lo que él denomina hipoxia, o sea, falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, o sea, no respiran oxígeno y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. O sea, si mi sangre está ácida y encima yo estoy comiendo azúcar, esa forma de glucosa, pues es como echarle leña al fuego. De ahí fácilmente se puede alimentar el cáncer. Por otra parte, añadió que el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos generarán una condición de acidez o alcalinidad al organismo en función de la calidad de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas, de los minerales y de las vitaminas que hayamos ingerido. Hablando del pH, hablando de si somos ácidos o alcalinos, vale la pena añadir esta información. El resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada pH, que quiere decir por ciento de hidrógeno, cuyos valores se encuentran en un rango que va desde 0 hasta 14. El pH 7 es el neutro. Es importante saber cómo afectan a la salud los alimentos ácidos y alcalinos, ya que para que las células funcionen de forma correcta y adecuada, su pH debe ser ligeramente alcalino. En una persona sana, el pH de la sangre se encuentra entre 7,40 y 7,45. Tener en cuenta que si el pH sanguíneo cayera por debajo de 7, entraríamos casi que en un estado de coma próximo a la muerte. De acuerdo con lo expuesto, se pueden generar dos listas de alimentos que acidifican o que alcalinizan el cuerpo. Vamos a ver primero cuáles son esos alimentos que acidifican el organismo, que hacen que el organismo sea caldo de cultivo para que desarrolle cualquier tipo de enfermedad. En primer lugar está la azúcar refinada y todos sus productos derivados. Es el peor de todos porque no tiene ni proteínas, ni grasas, ni minerales, ni vitaminas, son hidratos de carbono refinados que estresan el páncreas. Su pH es de 2,1, es decir, es altamente acidificante. De ahí que aún a través del espíritu de profecía se nos haya advertido de que aún peor que comer carne es comer azúcar refinada, porque es lo que más acidifica nuestro organismo. Y lamentablemente el azúcar refinada se consume de manera directa o de manera indirecta en el mundo occidental en un grado superlativo. En segundo lugar tenemos las carnes. Todas las carnes acidifican nuestro cuerpo. En tercer lugar, las leches de vaca o las leches animales en general, pero la leche de vaca en particular y sus derivados acidifican el organismo también. La sal refinada, debemos tomar sal marina, ya estaremos explicando el porqué. Todas las harinas refinadas y todos sus derivados en forma de pasteles, de galletas, de pastas, etc. Todos los productos de panadería, porque la mayor parte contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y conservantes, lo cual acidifica el organismo. Las margarinas, las gaseosas, la cafeína, el alcohol, el tabaco, algunos medicamentos, cualquier alimento cocinado, porque la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido. Inclusive las verduras cocinadas pierden muchísimas propiedades y dejan de ser beneficiosas para nosotros. Todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc., que está en casi todos los alimentos envasados.
Todo lo que hemos mencionado hasta aquí forman parte de los alimentos que acidifican el organismo y que por lo tanto, de manera responsable y obediente, debemos abandonar su consumo, porque estamos creando las condiciones para que de forma inevitable se desarrolle la enfermedad. Por su parte, cuando vamos a hablar de los alimentos que alcalinizan el organismo, o sea, que son saludables y favorecen la vida, cabe mencionar lo siguiente. Todas las verduras crudas, sobre todo crudas, algunas son ácidas porque hay excepciones, pero dentro del organismo tienen reacción alcalinizante, otras son levemente acidificantes, pero traen las bases necesarias para su correcto equilibrio. Y crudas porque aportan oxígeno. Cocinadas pierden el oxígeno. Por otra parte, las frutas, al igual que las verduras, pero por ejemplo, el limón tiene un pH aproximado de 2,2, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, porque el sabor de los alimentos no tiene nada que ver con que si son a nivel celular alcalinos o no. El limón es ácido a nuestro paladar, pero es alcalino a nivel celular. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno. Las frutas siempre que están en su estado natural, tal y cual el Señor nos las dio. Las semillas, aparte de todos los beneficios que ya sabemos, son altamente alcalinizantes, como es el caso de las almendras, de las nueces, de las avellanas. Los cereales integrales. El único cereal integral alcalinizante es el mijo. Todos los demás son ligeramente acidificantes, pero son muy saludables, porque dentro de nosotros se crea un equilibrio. La miel es altamente alcalinizante, no obstante era el alimento que junto con las langostas, que no se refiere a las langostas que conocemos del mar, de eso estaremos hablando también, pero era la miel y las langostas lo que comía Juan el Bautista y con eso se mantenía saludable. La clorofila de todas las plantas, de cualquier planta, es altamente alcalinizante, sobre todo las de la aloe vera o de la sábila. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas. El ejercicio oxigena todo tu organismo y el sedentarismo lo desgasta. Todos estos son factores que debemos tener en cuenta a la hora de que estamos valorando qué es lo que va a hacer que mi organismo no sea ácido, sino alcalino. Acudo con frecuencia a los libros escritos por el hermano Jorge Pamplona. El hermano Pamplona es un hermano adventista del séptimo día, médico, y sus libros han sido publicados sobre todo a través de la casa editorial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Saferis, que tiene que reside en Madrid, en España. De uno de sus libros saqué la siguiente información. Él nos dice: los descensos y las fluctuaciones bruscas en el nivel de glucosa debido a una alimentación rica en azúcar refinado alteran el funcionamiento cerebral y debilitan la mente. Y como cristiana, independientemente del daño que el azúcar refinado me puede hacer en la salud, para mí lo que plantea este hermano médico es fundamental, porque si mi mente está afectada, yo no podré escuchar de manera adecuada la voz del Señor. En esta gráfica podemos ver, en una gráfica que estaremos presentando reiteradamente, podemos ver un cerebro sano, de la parte izquierda todo aquello que afecta su funcionamiento y de la parte derecha todo aquello que ayuda a que funcione mejor. Las grasas saturadas, las grasas trans, determinados metales, como es el caso del aluminio, pues nos afectan. En cambio, si tomamos todo aquello que tiene vitamina E, si tomamos muchos frutos secos, legumbres, toda la gama de berries y de frutas, vegetales de hojas verdes, vitamina B12 que no nos debe faltar, si descansamos lo suficiente, hacemos ejercicio y nos estimulamos intelectualmente, nuestro cerebro funcionará de manera adecuada. Recordemos que el cerebro es el órgano a través del cual nos comunicamos con el cielo. Eso es algo que no nos debemos de olvidar. Y cualquier cosa, como se nos dice en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 390, cualquier cosa que estorbe el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro.
En su libro Cuántica o Curación Cuántica, el doctor Deepak Chopra manifestó lo siguiente. Unas primeras investigaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que la química básica de nuestro cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. Es importante, hermanos y amigos, que tengamos en cuenta lo que le pasa a nuestro cerebro cuando los alimentos que ingerimos no son los adecuados, aun cuando no hacemos ejercicios, cuando no descansamos, cuando no nos estimulamos intelectualmente. Es imposible que con esas carencias nuestro cerebro pueda funcionar bien. Y si nuestro cerebro no funciona bien, realmente nuestras acciones no irán encaminadas en el sentido adecuado, en la dirección correcta. El zinc es imprescindible para la vida. Nosotros tenemos en nuestra composición una serie de vitaminas y minerales que no deben faltar. El zinc es uno de ellos. Hay una relación directa entre el zinc, el cerebro y los alimentos ácidos de los cuales hablamos hace un momento. Hablando del zinc, debemos saber que el mismo interviene en más de 300 reacciones enzimáticas. Participa en la estructuración de las proteínas, el ADN y el ARN, los hidratos de carbono, los lípidos y la insulina. Cumple un papel fundamental en la expulsión del dióxido de carbono de los pulmones. Es necesario para disponer de un sistema inmune fuerte y de un cerebro ágil. Colabora en la producción de hormonas y en la división celular. El zinc también ayuda a controlar el crecimiento, favorece el desarrollo sexual, cicatriza más rápidamente las heridas y ayuda contra 40 virus distintos. Por lo tanto, la carencia de zinc ocasiona graves daños porque es imprescindible para la salud. Esta información la recopilé de una fuente científica, Discovery de Salud España, que es una revista que se edita mensualmente en España. Debemos saber, teniendo en cuenta la importancia que tiene el zinc, que los alimentos ácidos, tales como los de origen animal, carne y sus derivados, la leche y sus derivados, los huevos, además de los carbohidratos refinados de cadena corta, los aceites hidrogenados, las gaseosas, la azúcar refinada, etc., acidifican la sangre, como vimos hace un momento. Y en un ambiente ácido, el zinc, que es tan importante para nosotros, resulta no biodisponible. El cerebro utiliza zinc en unas 200 operaciones, regulando la comunicación entre las células cerebrales. Por lo tanto, su carencia afecta los procesos de memoria y cognición, de lucidez, de agilidad mental, de creatividad, etc. Si yo tomo azúcar refinado habitualmente, yo voy a tener problemas, no solo con las vitaminas y minerales que habíamos visto al inicio, sino con el zinc. Y si yo no tengo cantidades adecuadas de zinc, mi cerebro no va a funcionar bien. Y si mi cerebro no funciona bien, ya sabemos lo que pasa. Debemos saber, queridos, que todo lo que comemos afecta a nuestro cerebro, para bien o para mal, dependiendo de nuestras decisiones. El cerebro es para comunicarnos con Dios, no se nos debe olvidar. Necesitamos de nuestro cerebro funcionando adecuadamente para poder comunicarnos con Dios. Y siempre que en la Biblia se habla de corazón, se está haciendo referencia lo mismo, a la mente o al cerebro. Proverbios 4:23 dice algo lindo e importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hemos dicho hace un momento que indistintamente se utiliza el vocablo mente, cerebro y corazón para hacer alusión al cerebro. Por lo tanto, cuando el Señor me está diciendo en el libro de Proverbios, ese hermoso libro escrito por el sabio Salomón, que sobre toda cosa guardada guarde mi corazón, se está refiriendo a que guarde mi mente, porque es con ella que voy a poder escuchar su voz. Se nos dice en este versículo, en la segunda parte, que de él mana la vida. Yo debo guardar mi cerebro a nivel físico, no contaminándolo con ningún alimento, entre comillas, que lo damnifique, y por otra parte dándole los nutrientes que realmente lo van a hacer funcionar bien.
y también debo cuidarlo a nivel intelectual, a nivel espiritual, dándole toda aquella información que le va a estimular para que nosotros podamos estar más cerca de Dios. Si yo no guardo mi cerebro de esa forma, de él no manará la vida, porque es lo que me está diciendo la segunda parte del versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida? ¿O quién es la vida? Nos responde el mismo Señor en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero debemos vivir en armonía con lo que Él nos está diciendo. Debemos abrir nuestra mente, escuchar y entender y practicar estos mensajes que vienen de Él para nosotros. En el libro inspirado de la hermana White, en ese hermoso libro que se llama Maravillosa Gracia de Dios, en su página 295, se nos refiere que la guarda diligente del corazón es esencial para crecer en gracia de forma saludable. Yo debo tener conciencia de lo importante que es tener un cerebro sano para poder comunicarme con Dios y para poder crecer en gracia como crecía nuestro Salvador. Del espíritu de profecía también nos vienen estas citas que son reflexiones que nos hacen ver los errores que estamos cometiendo. Voy a leer de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, páginas 394 a las 396. Se nos dicen tres citas lo siguiente. Se suele emplear demasiada azúcar en las comidas. Las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes, cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de leche con azúcar, ya que éstas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. El azúcar y la leche combinados pueden producir fermentación en el estómago y por eso son dañinos. Los postres que requieren tanto tiempo para preparar son muchos de ellos perjudiciales para la salud, aunque lo hayamos heredado o lo hayamos adquirido como herencia culinaria de nuestros antepasados, son dañinos para nuestra salud. Y recordemos que el cristianismo debe estar por encima de las tradiciones y las costumbres que heredamos. Los postres que se consumen en forma de natillas o flanes pueden hacer más daño que bien. La fruta, si se dispone de ella, es el mejor artículo de consumo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor a través de su sierva en su libro inspirado, Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Cuando estudiamos a nivel científico, refiriéndonos o buscando en referencias médicas lo que el azúcar refinado le hace a nuestro cuerpo, podemos encontrar las siguientes patologías. Enfermedades que ocasionan el consumo de azúcar blanco refinado. Los efectos para el organismo del consumo de azúcar son alarmantes y su uso habitual es causa de un sinfín de enfermedades. Vamos a destacar algunas de las más nocivas. Por ejemplo, produce obesidad debido a su elevado número de calorías. Puede producir osteoporosis, ya que le roba mucho calcio a los huesos. Crea caries debido a que le roba mucho calcio a los dientes. Causa trastornos en el sistema nervioso, ya que le roba al cuerpo toda la gama de vitamina B. Causa estreñimiento, ya que destruye la flora intestinal. Crea úlcera de estómago como consecuencia de que el exceso de ácido que produce de este órgano destruye su mucosa. Crea cálculos biliares, ya que aumenta el nivel de grasa en el cuerpo. Causa amigdalitis, porque debilita nuestro sistema inmunológico y baja las defensas. Crea acné juvenil, debido a que su contenido es muy tóxico. Aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis e infarto, ya que eleva la concentración de colesterol en sangre. Crea diabetes porque altera la función del páncreas. Causa trastornos hepáticos porque al igual que el alcohol hace que la grasa se acumule en el hígado.
Aumenta el riesgo de sufrir trombosis porque hace que la sangre sea más viscosa. Crea alergias porque incrementa el número de toxinas en el organismo. Causa artritis, artrosis y reuma, ya que acidifica el cuerpo. Causa anemia porque desgasta los órganos reguladores. Su consumo es causa de cáncer porque disminuye nuestras defensas, o sea, nuestros leucocitos. Lo que le hace el azúcar refinado a nuestro cuerpo es sencillamente devastador. El azúcar refinado, como vemos en esta gráfica, está también relacionado con problemas como el insomnio, tener mareos, alergias de todo tipo, síndrome maníaco depresivo, problemas cardiovasculares, con la hipertensión, con la hipoglucemia, con el cáncer de colon o páncreas, con la caída de cabello, con el déficit de atención, con tener piel irritada y caries, con el síndrome metabólico, con el sobrepeso y la obesidad y con la diabetes del tipo 2. Cuando consumimos menos azúcar, cuando empezamos a tomar conciencia de todas estas situaciones y cambiamos de acuerdo al plan de Dios nuestra manera de alimentarnos, las consecuencias o las bendiciones que vamos a ver van a ser las siguientes. Se disminuyen enfermedades o se previenen enfermedades tales como la caída del cabello, las alergias, los insomnios, los problemas cardiovasculares, el síndrome metabólico, la piel irritada, la hipertensión, el tener caries, los mareos, sobrepeso y obesidad, la diabetes de tipo 2, la hipoglucemia o el cáncer de colon o páncreas. Si consumimos azúcar, tenemos todas estas patologías. Si no la consumimos, no las tendremos. Cuando nosotros analizamos el contenido de azúcar que hay en los alimentos, realmente es alarmante. Hay alimentos de los que Dios creó que tienen muchísima azúcar, como es el caso de un mango o de un plátano, pero es una azúcar sana, esa azúcar. Dios la puso ahí y nosotros la podemos metabolizar de manera correcta. Pero por ejemplo, si miramos en esta gráfica, observemos en la última línea la cantidad de azúcar que hay en un helado, por ejemplo, Häagen-Dazs, o en una Coca-Cola o en una chocolatina. Es una cantidad de azúcar alarmante porque además las personas no suelen consumir una barrita sola de chocolate, comen mucho más, o no se suelen tomar unos deditos de Coca-Cola, sino una botella grande. Y esos son los estragos que van a ir manifestándose en nuestro organismo, puede que no de manera inmediata, pero todo esto tiene un efecto acumulativo. Cuando miramos el azúcar, en el caso de las bebidas, fíjense la cantidad de cucharadas de azúcar que hay en una Coca-Cola, en un zumo de estos azucarados que nos suelen vender, y compárenla con el agua, que es la bebida que Dios dio para que nosotros pudiéramos beber sin ningún tipo de efecto secundario. Es alarmante, querido. No solo para nosotros, sino el azúcar que le estamos permitiendo a nuestros hijos consumir. El verdadero amor debe llevarnos a evitarles a los más pequeños, a los que no tienen conciencia de esta situación, todo aquello que les perjudique. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros hijos y para eso nosotros mismos debemos estar informados. Yo les recomiendo que más que quedarse con la información que aquí le estamos dando, sean ustedes motivados a hacer como nos decía el apóstol Pablo que hacían los hermanos de Berea. Ellos iban y ellos por sí mismos escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Yo les insto a que hagan ustedes lo mismo. Hay información suficiente, que no nos pase como se nos dice en el Antiguo Testamento en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Que no pase esto en nuestra época y que no le pase esto a nuestro pueblo. En el caso de los cereales, de este tipo de cereales que son refinados y que también le damos a los niños, no solo muchos de ellos están llenos de colorantes que los hacen estar así como en el segundo que se muestra en esta diapositiva, sino que están cargados de azúcar. El mejor cereal que le podemos dar a nuestros hijos son cereales integrales. Y si nosotros tenemos el deseo, porque es agradable para nuestro paladar, de endulzarlo, pues echemos manos de las herramientas que Dios nos ha dejado. Los dátiles, las pasas, las ciruelas pasas. Con eso podemos endulzar
alcanzar todo aquello que nosotros queramos. Todo lo que la ciencia nos ha dicho ahora, todo lo que la ciencia viene descubriendo, yo personalmente lo agradezco porque me hace tener más fe en Dios, pero todo nos dijo primero el Espíritu de Dios. Consejos sobre la salud, página 147, se afirma: el azúcar estorba el trabajo de la máquina viviente. Y en el mismo libro, en su página 152, se dice: el uso liberal de azúcar en cualquier forma tiende a congestionar el organismo. El tema del consumo de azúcar, sobre todo del consumo de azúcar refinada, es un tema serio y tiene para nosotros dimensiones eternas, que como cristianos es lo que más nos debe interesar. ¿Por qué tiene para nosotros dimensiones eternas? Porque como se nos dice en las revistas Señales de los Tiempos, en la revista del día 6 de enero de 1876, las mentes que están ofuscadas y parcialmente paralizadas por sustancias malsanas son vencidas fácilmente por la tentación y no pueden gozar de la comunión con Dios. Si nosotros somos vencidos por la tentación, directamente caemos en una situación de pecado. Y estuvimos viendo en nuestro tema anterior que el pecado nos lleva, cuando yo violo la ley estoy pecando. Y lamentablemente el pago de la violación de la ley o el pago del pecado es la muerte. Por eso, una vez más, volvemos a decir que cuando miramos a nuestro alrededor, claramente se puede percibir cómo hay muerte, cómo hay dolor, cómo hay enfermedad por todas partes. Porque estamos sumergidos en una situación constante de pecado, violando las leyes naturales, las leyes físicas, que son también las leyes de Dios. Es tan malo el consumo de azúcar refinada que, como dije al principio, es preferible comer carne, y sabemos que no es bueno comer carne, pero es preferible comer carne antes de tomar azúcar. Así nos lo dice el Espíritu de Dios. Testimonios para la Iglesia, página 2, tomo 2, página 331. Por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Así nos dice el Espíritu de Dios. Y añade en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 398, lo siguiente: quisiera que todos fuéramos reformadores en pro de la salud. Me opongo al uso de pasteles. Estas mezclas no son saludables. Nadie puede tener buena capacidad digestiva y una mente clara si come mayormente masitas dulces y tortas de crema y toda clase de pasteles y consume una gran variedad de alimentos en una misma comida. Preferiría un régimen con carne antes que las tortas y los pasteles dulces tan generalmente usados. Creo que son citas tan contundentes y tan claras que ni siquiera necesitan un comentario. Consejos sobre régimen alimenticio, página 341. Este es el consejo que se nos hace del cielo. Es mejor dejar todas las cosas dulces. Dejad los platos de cosas dulces que están sobre la mesa. Necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Lo cual nos quiere decir que si estamos tomando constantemente ese tipo de alimentos, entre comillas, porque no son alimentos, son comestibles, dulces, que acostumbramos o que se acostumbran a usar, no puedo tener una mente clara para pensar según el orden de Dios. Si yo no estoy pensando según el orden de Dios, ¿según qué orden estoy pensando? El Señor ha dicho en su palabra: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. Si no estamos pensando, mis queridos hermanos, de acuerdo al orden de Dios, entonces, ¿de acuerdo a qué orden estoy pensando? Son preguntas que debemos hacernos y cosas en las que debemos reflexionar. También se nos añaden consejos sobre régimen alimenticio, página 291. No debemos dejarnos inducir a comer nada que enferme el cuerpo, no importa cuánto nos guste. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Tenéis una corona que ganar, un cielo que obtener y un infierno que reunir. Entonces, por causa de Cristo os pido, tendréis la luz brillando delante de vosotros, con rayos claros y distintos, y luego la dejaréis a un lado para decir: me gusta esto y me gusta aquello. Dios exige de cada uno de vosotros que comencéis a planear, a cooperar con Dios
en su gran cuidado y amor, a elevar y a santificar todo el alma, el cuerpo y el espíritu, para que seamos obreros juntamente con Dios. Hay alternativas buenas, hay alternativas que son las que Dios quiere para nosotros. ¿Cuáles son las mejores alternativas? Vamos a hablar ahora de eso. Debemos cultivar el hábito de consumir postres saludables. Por ejemplo, las pasas, las ciruelas pasas, los dátiles, los orejones y las frutas secas desecadas, tomadas con moderación, porque en eso consiste la temperancia. Tomar lo bueno con moderación y abstenerse de todo lo malo. Son una excelente alternativa a los dulces hechos de azúcar y harina refinada, con huevos y leche, casi siempre de vaca, y otros ingredientes de dudosa inocuidad. Sacian los deseos de tomar alimento dulce y aportan excelentes nutrientes a nuestro organismo. Por otra parte, no debemos ignorar que existen edulcorantes naturales cuya demanda va en aumento, porque cada vez los consumidores son más exigentes y están mejor informados. Estos tienen beneficios nutricionales y propiedades medicinales mucho más interesantes que los edulcorantes artificiales, tales como es el caso del azúcar refinada, el ciclamato o la sacarina. Vamos a citar algunos de estos edulcorantes naturales. Por ejemplo, el azúcar integral morena o prieta es mucho más beneficioso que el azúcar refinado. Pero cabe matizar algo. Dios puso determinado grado de azúcar en determinados alimentos. No fue nunca su plan que nosotros creáramos industrias para aislar toda esa azúcar y tomárnosla de manera concentrada en un refresco o con una taza de café. Aún la azúcar morena debemos tomarla con moderación, porque lo ideal sería comerme un pedazo de caña o comer una remolacha azucarera, no tomar el azúcar extraído de ella, pero es una mejor opción que el azúcar refinado. Por otra parte tenemos la melaza o la miel de caña, que es mucho más saludable que el azúcar refinado. Las melazas hechas a partir de los cereales, como es el caso de las melazas de arroz. Concentrado o sirope de manzana, que también tiene grado de dulzor, la miel, que todos sabemos las propiedades benéficas que tiene, el sirope de agave, que tan de moda se ha puesto junto con la stevia o stevia, y el sirope de arce. Estas son mejores alternativas. Sin embargo, debemos saber que cada edulcorante natural tiene su sabor peculiar, sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que es importante informarse correctamente, haciendo como hacían los hermanos de Berea, para que cada uno pueda consumir el que más se adecue a sus necesidades, recordando siempre que el mantener el equilibrio es lo más sabio en toda situación, y que aún lo bueno puede convertirse en perjudicial cuando es llevado al exceso. La Biblia misma nos dice en Proverbios 25-27, comer mucha miel no es bueno. Ese consejo es perfectamente extensible a cualquier tipo de edulcorante natural, por más sano que sea. Recordemos y no olvidemos, temperancia implica excluirse de todo lo malo y tomar lo bueno con moderación. Así ha dicho el Señor en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Nosotros necesitamos entender las cosas de Dios, y el reino de Dios es espiritual y su reino espiritual se discierne espiritualmente. Sin embargo, en el libro inspirado Consejos sobre el Reino Alimenticio, página 62, se nos advierte de que el que come en forma imprudente no puede discernir las cosas espirituales. La ley de causa y efectos es una ley universal. Todo efecto ha tenido una causa. Todas mis acciones tendrán consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a mi elección. Y yo me pregunto, y les lanzo a ustedes esta pregunta: ¿no es demasiada casualidad que los alimentos, entre comillas, vamos a poner alimentos,
que más buscan ataquen directamente el sistema nervioso central y por ende el cerebro, ¿es una pura coincidencia o quién está detrás de todo esto? Creo que la respuesta está a la vista. Si también nos preguntaran ¿cuál es el plan supremo de Satanás que lo lleva a utilizar cualquier tipo de arma, incluyendo la alimentación, porque la alimentación se ha convertido en un arma, en contra de la humanidad? La respuesta que encuentro es la siguiente: desarticular la mente de los seres humanos, dañando el cerebro, que es el órgano que el Creador ha dispuesto para comunicarse con el hombre a través del Espíritu Santo, a fin de que éste no pueda escuchar la voz de Dios. Y me siento realmente alarmada, porque cuando miro a mi alrededor puedo comprobar que Satanás realmente nos ha cogido ventaja, nos ha cogido mucha ventaja. Él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que el Rey de Reyes está próximo a aparecer, que viene a buscar un pueblo preparado, celoso de buenas obras, que no solo haya creído en él, sino que haya sido capaz de renunciar a todo que lo aleje de él. Alimentos como el azúcar refinado, mal llamados alimentos que ya sabemos que son comestibles, me alejan del reino de Dios, porque perturban todo mi ser, perturban también mi cerebro y no permiten que yo pueda escuchar correctamente la voz del Creador. Ojo al dato, debemos echarle mucho ojo a este dato. ¿Por qué digo lo siguiente? Ministerio de Curación, página 91 y 92. Alarmante lo que vamos a leer. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la subversión al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma pueden desarrollarse para perfeccionar el carácter cristiano. Y necesitamos perfeccionar nuestro carácter. El Señor ha dicho: sed santos como yo soy santo, sé perfecto como yo soy perfecto. Debemos alcanzar la perfección y ser perfectos en nuestra esfera, así como Él la es en la suya. Necesitamos tener nuestros cuerpos para que eso sea una realidad. Necesitamos que nuestros cuerpos estén sanos para que eso sea una realidad. El adversario de las almas lo sabe. Y por eso nos ha puesto zancadillas por doquier. La trampa está servida, mis hermanos y amigos. Pero Dios es fiel, Él las desvela. Y solo queda de nuestra parte sumirnos o unirnos a los deseos del Creador para que por su gracia podamos salir victoriosos del conflicto en el que estamos inmersos y que el Salvador pueda terminar en nosotros la obra que un día comenzó y así hacernos aceptos para entrar en las moradas de los cielos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 392. Debemos enseñar a nuestros hijos a negarse a sí mismos cosas innecesarias, tales como bombones, caramelos de goma, que incluyen los chicles, helados y otras cosas, golosinas. Porque no solo no nos añaden nada, sino que nos perjudican. Nos recuerda en el Ministerio de Curación que lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Si hay algo para los cristianos que es importante, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. La obra del Espíritu Santo es inmensa y está perfectamente definida en la palabra de Dios. Juan 14, 26. El Señor le dijo a los discípulos cuando se estaba despidiendo de ellos: yo les voy a enviar un consolador, y el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos recuerda todas las cosas, quien nos enseña todas las cosas. Y nos dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, ese hermoso libro escrito para los ministros, testimonios para los ministros, página 441, que aprovecho para decirle
aunque lleva ese nombre, es un libro escrito para cualquier cristiano. Debemos leerlo porque es un mensaje certero el que ahí se nos da. De ese libro podemos sacar lo siguiente. Ahí se nos dice: necesitamos que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros para poder alcanzar el cielo. Hay una mala noticia. Y la mala noticia nos viene también a través de la pluma inspirada. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 64. Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Yo, ante esta cita, lo único que tengo que decir es: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a comprender que el mensaje de la reforma pro salud no es una opción, es la única opción, que no es un mensaje solo para que tengamos nosotros sanidad a nivel físico, sino sobre todo a nivel espiritual, para que podamos escuchar mejor la voz de Dios. Nosotros vamos de vuelta al Edén. Empezamos en el Génesis y hemos llegado al Apocalipsis. Y ahora el Señor quiere dar un giro para que volvamos a través a Génesis, a esa tierra nueva, a ese antiguo Edén que va a regenerar a lo que fue en los primeros tiempos. Y se nos recuerda en consejos sobre salud, se nos recuerda a través de la pluma inspirada, que así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Ahora puedo comprender por qué también el sabio Salomón nos dejó dicho en Proverbios 23:2: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Debemos tener todas nuestras sensibilidades santificadas, tal y como quiere el Señor. Hermano, la religión de Cristo es una religión de negación. ¿A qué hay que negarse? Debemos negar nuestro yo. Fíjense, y es importante que lo tengamos en cuenta, en su momento, Cristo, para darnos a nosotros una opción, una vía de escape a este pecado tranquila, tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que dejar los atrios celestiales para venir a esta tierra manchada por el pecado y convertirse en nuestro Salvador y Redentor. Él hizo su obra de negación. Se negó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros debemos negarnos a nosotros mismos si queremos llegar a donde esté Él, a donde está Él. Él hizo su obra, ahora debemos hacer la nuestra. Mateo 14 o 16, del versículo 14 a 28. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En eso consiste el Evangelio, en la negación de Dios. No podemos ir al cielo estando de cualquier manera. Les recuerdo que el título del tema de hoy ha sido Azúcar, una ladrona despiadada. Eso es el azúcar. Algo que entra a nuestro cuerpo para robarnos todo aquello que nos da bienestar y encima no nos aporta nada. Mis hermanos, mis amigos, que Dios nos ayude a valorar este precioso y poderoso mensaje que es el mensaje de la reforma por salud. Que pongamos en práctica por su gracia todo lo que Él nos está enseñando y que por nuestro testimonio podamos salir a conquistar un mundo que está pereciendo por no conocer estas verdades tan elementales que nos ha dado el Señor. Que muy pronto Él venga, mis hermanos, y que juntos podamos vivir por siempre con nuestro